Hola a todas y todos. En otro vídeo ya hablamos de la importancia de los ciclos planetarios en la vida de una persona desde el Sol hasta Saturno. Hoy quiero hablar de los ciclos de los planetas exteriores, es decir, los planetas que no se pueden ver a simple vista, Urano, Neptuno y Plutón. Los ciclos de estos planetas son demasiado largos para que podamos vivir un ciclo entero. En el caso de Urano podríamos llegar a vivir un ciclo entero, pero solo uno. Y en el caso de Neptuno y Plutón son más largos que la vida humana. Entonces, así como los otros planetas vimos que tienen que ver con la evolución de la persona, los ciclos de los planetas exteriores tienen que ver con la evolución no de la persona, sino de la humanidad. En este sentido, estamos conectados al resto de la humanidad a través del inconsciente colectivo y tanto Urano como Neptuno como Plutón representan en buena medida nuestra conexión con el inconsciente colectivo. En el caso de Urano estaríamos hablando de esa conexión a través de las ideas, en el caso de Neptuno a través de los sentimientos y en el caso de Plutón a través del instinto, de los instintos. Estos planetas, dependiendo de cómo los tengamos en la carta, a lo largo de nuestra vida nos podemos encontrar con que en estas etapas de la evolución humana, en estos ciclos de la evolución humana, se nos exige individualmente en determinados momentos de nuestra vida que pongamos nuestro granito de arena para colaborar a esa evolución más grande de toda la humanidad. Pero hay momentos, hay edades en la vida, al igual que pasa con los otros planetas, aunque no se dé el ciclo entero, ni mucho menos varios ciclos, pero sí hay edades en las que se producen crisis, que se producen a todo el mundo a las mismas edades, que tienen que ver con los ciclos de los planetas exteriores. Hoy nos vamos a centrar en Urano. Bien, Urano es un planeta que tiene que ver, como he dicho, con las ideas colectivas y con la evolución de la humanidad a través de cambios drásticos, revolucionarios, radicales y rápidos, que no es un proceso lento en el que se va fraguando, como puede pasar, por ejemplo, con Plutón, esa transformación. No, son cambios revolucionarios. Vemos, por ejemplo, cuando se descubrió Urano, cuando se descubre un planeta en el cielo, al mismo tiempo se descubre en la Tierra su simbología y dentro del ser humano. Como dice la tabla de la Esmeralda, lo que es arriba es como lo que es abajo y lo que es abajo es como lo que es arriba. Bien, pues cuando se descubrió a finales del siglo XVIII Urano, ¿qué es lo que se descubrió en la Tierra? Por un lado, fue un avance científico, hablamos en ese caso de ideas científicas, que permitió la revolución industrial y todo el cambio que supuso para la humanidad. Pero también es la época en la que surge la ilustración. Es otro tipo de ideas que tienen que ver, como normalmente con Urano, ideas que dejan ver una sociedad futura más igualitaria. Es el caso de la Ilustración y unas ideas que dieron lugar a la Revolución Francesa, después a la Revolución en Estados Unidos y a toda otra serie de cambios revolucionarios en todo el mundo que cambiaron radicalmente la forma de organizarnos y vivir en sociedad. Bien, el ciclo de Urano es de 84 años. Es posible, por tanto, que lleguemos a vivir a lo largo de nuestra vida un ciclo de Urano, no más, y en muchos de los casos que no lleguemos a vivir un ciclo entero. Las crisis se producen, al igual que vimos con los otros planetas, en la mitad del ciclo y en la cuarta parte y tres cuartas partes del ciclo. Es decir, la primera crisis de Urano tendría lugar en torno a los 21 años.
Por supuesto, no son crisis que duren, tampoco en el caso de Saturno, un día, ni una semana, ni un mes. Son crisis que duran años. Y por otra parte, la edad a la que tiene lugar es orientativa porque los planetas, especialmente los lentos, los exteriores, pasan por una posición del zodíaco, después retrogradan y vuelven a pasar por la misma posición en movimiento retrógrado y pasan una tercera vez en movimiento directo por la misma posición. Suelen pasar 3 veces, pero en ocasiones pasan 4 y hasta 5 veces por una posición determinada. Con lo cual, vemos que eso dura en el tiempo. Puede durar a lo mejor el paso sobre una posición un año o más de un año. Pero la crisis, digamos, empieza antes, cuando el planeta se va aproximando a la posición, ya empieza comienza de alguna manera esa crisis cíclica. Es lo que en astrología conocemos como orbe, es decir, unos grados antes y dura también unos grados después. Por lo tanto, estamos hablando de crisis que pueden durar tranquilamente en torno a los 2 años, a veces un poco más, a veces un poco menos. Por otra parte, tampoco empiezan siempre a la misma edad, porque nosotros tenemos en nuestra carta natal Urano en unos grados de un signo determinado, unos grados y unos minutos. Pero no es lo mismo que hayamos nacido cuando Urano pasaba por primera vez por esos grados que cuando pasaba por segunda vez retrógrado o por tercera vez directo, incluso por cuarta, quinta vez. Por lo tanto, la crisis que tiene lugar, digo, de forma aproximada en torno a los 21 años, puede comenzar tan pronto como los 18 y durar más o menos entre los 18 y los 20. O llegar a durar entre los 21 y los 23 más o menos. Vamos, es un periodo amplio y para concretar en cada persona la edad exacta necesitamos saber la fecha exacta del nacimiento para ver los grados a los que estaba y después unas efemérides. Bien, esta crisis, que genéricamente vamos a decir que se produce en torno a los 21 años, es una crisis en la cual tenemos grandes ideas. Vemos como Urano y las ideas. Y normalmente, muchas veces en forma de revelación. Urano representa la electricidad y por lo tanto el rayo, pero también el relámpago que acompaña ese rayo y que ilumina. Bien, Urano igual cuando pasa por una posición determinada que nos afecta en nuestra carta natal, nos ilumina en determinada área de la vida. Y esas ideas tienen que ver con lo que tiene que ver Urano, con colaborar con la evolución social para poner nuestro granito de arena para conseguir una sociedad futura más igualitaria. Es una edad en la que de alguna manera soplan vientos de libertad en nuestra cabeza y lo queremos cambiar todo muchas veces. Bien, si recordáis, cuando tenéis esta edad, seguro que muchos os sentís identificados, o si por el contrario ahora mismo tenéis esta edad, muchos de vosotros os vais a sentir identificados, pero va a haber otros que no, que van a pensar que eso no tiene nada que ver con ellos. Efectivamente es así, porque dependiendo del Urano en nuestra carta natal, vamos a ser más o menos conscientes de él. Lo vamos a vivir de una manera más consciente o más inconsciente. Hemos dicho que Urano tiene que ver con el inconsciente colectivo. Y cuando no somos conscientes de un planeta, y muy especialmente de los planetas exteriores, lo que tendemos a hacer es proyectarlo fuera. Y entonces no lo vivimos como una característica de nuestra psique, aunque lo sea, sino como algo ajeno a nosotros. Y por lo tanto lo encontramos en la vida fuera de nosotros.
son cosas que sentimos que nos pasan, sin que nosotros hayamos hecho nada. Nos vienen de fuera y ocurren, en el caso de Urano, de una manera repentina, aparecen en nuestra vida. Estos cambios provocados por el mundo exterior para nosotros. Es cuando en estos tránsitos el novio o la novia nos deja. Cuando los planes que habíamos hecho a nivel de estudios o a nivel laboral se truncan. Cuando los planes que habíamos hecho para ir construyendo nuestra vida independiente, para independizarnos, alquilar un piso, etc., se truncan. Como digo, aparentemente, tal y como lo vimos nosotros, es un cambio repentino y radical que nos viene de fuera y que, de alguna manera, tira por tierra nuestros planes y nos obliga a rehacerlos. En muchos casos, aunque no nos demos cuenta muchas veces en ese periodo, o por lo menos al principio de ese periodo, son cambios que lo que nos están diciendo es: tienes que pensar no solamente en ti, sino tienes que pensar en ti como parte de la humanidad, como parte de ideas globales. Tienes que pensar también no solo en lo que es bueno o te conviene a ti, sino en lo que es bueno pensando en el futuro de la humanidad. Bien, la segunda de estas crisis tiene lugar en la mitad del ciclo, con la oposición, en torno a los 42 años, la mitad de 84. Bueno, como igual que decía para la primera crisis, es muy normal que la crisis empiece antes. Y puede empezar antes de los 40 años, dura también en torno a los 2 años, o puede empezar cerca de los 42 años. En cualquier caso, es a lo que normalmente nos referimos como la crisis de los 40 o la crisis de la mitad de la vida. Bien, cuando llega a esta edad solemos tener nuestra vida bastante estructurada, bastante estable. Tenemos una pareja ya desde hace años, muchas veces hemos formado una familia, tenemos un domicilio, a veces nos hemos metido a comprarle una hipoteca, suele ser un domicilio que ya consideramos como nuestra casa, aunque sea alquilada, donde vivimos desde hace un tiempo. Tenemos un grupo de amistades también que nos rodean desde hace tiempo, son nuestros amigos, nuestro trabajo, hemos desarrollado normalmente una vida laboral, una profesión. Y cuando llega esta crisis, Urano de repente ilumina y nos hace ver con claridad. Y suele ser bastante desagradable porque sentimos de alguna manera que estamos desperdiciando nuestra vida, que estamos desperdiciando nuestras potencialidades, que nos hemos anquilosado, que ese trabajo, esas amistades, esa familia que servía nuestras necesidades antes, de repente ya no es así. Estamos de alguna manera necesitando un cambio. Vemos que eso, que estamos en la mitad de la vida, y cuando nos planteamos seguir la otra mitad de la vida estancados de esta manera, es terrible. Y queremos introducir un cambio. Son en la época de grandes cambios. Y me viene ahora a la cabeza la película American Beauty, donde se refleja esto muy claramente en el protagonista. Pero es algo que hemos vivido o hemos visto a nuestro alrededor muchas veces. Bien, nuevamente, las personas que cuando llegan a esta edad siguen sin ser conscientes en absoluto de su Urano, van a vivir este tránsito, esta crisis la van a vivir, primero empieza con una sensación de desasosiego. Es como una vaga amenaza que no podemos concretar, que amenaza, valga la redundancia, esa estabilidad que tanto nos ha costado conseguir, los logros que tanto nos ha costado conseguir. Y normalmente con esta amenaza empieza a haber sueños, la persona empieza a tener pesadillas,
en las cuales, bueno, unas veces es un rayo el que cae sobre nosotros o el que cae muchas más veces sobre nuestra casa o sobre el refugio en el que nos, nos escondemos o nos protegemos. Otras veces vamos en un avión y el avión se estrella. Otras veces es un platillo volante el que viene y nos abduce. Los sueños tienen diferentes formas, pero siempre hay símbolos relacionados con Urano que están reflejando el miedo de nuestra psique a un cambio radical en nuestra vida que intuimos que se va a producir y que no queremos. Queremos conservar nuestra estabilidad. Y entonces el cambio, como suele ocurrir ya explicado, viene de fuera. El cambio viene porque a lo mejor es nuestra pareja la que se ha cansado de ese ser aburrido, previsible en el que nos hemos convertido y que tiene muy poco que ver con la persona a la que conocieron y de la que se enamoraron. Otras veces es el trabajo, por ejemplo, que la empresa para la que trabajamos tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, tiene que introducir nuevas tecnologías, tiene que introducir otra forma de trabajar y nosotros estamos acostumbrados a lo que sabemos, a hacer el mismo trabajo siempre de la misma manera. Y la empresa ya no requiere eso. Y como no somos capaces de adaptarnos a las nuevas exigencias, la empresa prescinde de nosotros y busca gente más joven que se maneje mejor con las nuevas tecnologías. Sea como sea, hay un cambio radical en nuestra vida que viene impuesto desde fuera y que nos obliga a reflexionar que las cosas, por mucho que queramos afianzarlas y dejarlas inmutables para el resto de nuestra vida, esto no es posible. Que tanto si somos los protagonistas como si no, tenemos que introducir una cierta flexibilidad en nuestra vida y adaptarnos a una serie de cambios porque no somos un ser aislado, sino que pertenecemos al género humano. Tenemos una conexión con el resto de la especie y tenemos que colaborar de alguna manera con el desarrollo y la evolución de la humanidad como tal. No podemos pensar solamente en nosotros. Bien, cuando llega la tercera crisis, cuando se produce la cuadratura menguante, es en torno a los 63 años. Como digo, puede empezar antes, dependiendo de en qué momento del paso de Urano hemos nacido, y que viene a durar también unos 2 años. Es la edad en la que se aproxima la jubilación. Y, bueno, pues para la gente más uraniana, o aunque originalmente no fueran muy uranianos, que han aprendido a introducir Urano en sus vidas como un elemento consciente, como parte de su psique, no como algo externo, bien, lo verán como una oportunidad de empezar un nuevo periodo radicalmente diferente en su vida, desarrollar determinadas potencialidades, determinadas actividades que han ido aplazando de alguna manera, que no han podido desarrollar, conocer gente nueva. Es, como digo, una gran oportunidad. Ahora bien, para la gente que no ha desarrollado a lo largo de su vida en absoluto el Urano como una parte mínimamente consciente de su psique, lo van a ver nuevamente como una amenaza. El momento en el que termina, se ve que va a terminar dentro de poco la vida laboral, se siente como un fin. Es un cambio que no se quiere y que va a venir sí o sí. Y muchas veces no solamente va a venir el cambio a nivel laboral, sino que con la jubilación lo que va a venir, incluso un poco antes de la jubilación, cuando ya se ve venir, es, estadísticamente, es un momento, es una edad en la que sube la tasa, sube el índice de divorcios también.
Como vemos, o protagonizamos ese cambio en nuestra vida, o el cambio nos va a venir desde fuera, igual que pasó en las dos crisis anteriores. Igual que va a pasar en la última crisis, si llegamos a vivirlo bastante, en torno a los 84 años, como siempre puede empezar, bueno, va a empezar antes, pero puede llegar a empezar en torno a los 80 y va a durar también un par de años. Normalmente es una edad en la que la mayoría de la gente que llega a esa edad ya no tiene pareja y en la que normalmente ya no pueden valerse por sí mismos o no pueden valerse totalmente por sí mismos. Necesitan alguien que les ayude, bien sea en forma de ayuda a domicilio o bien entrar en una residencia. Puede considerarse para las personas nuevamente que, a pesar de haber vivido toda una vida y de haber tenido los momentos de periódicos de iluminación de Urano y de presión de Urano con cambios que han venido desde fuera para forzarles a eso, a entender esa conexión con la humanidad, hay gente que al llegar a esa edad todavía sigue viviendo Urano como algo completamente inconsciente, como algo completamente ajeno. Y estos cambios les vienen como algo impuesto desde fuera y que no quieren. Pero por el contrario, la gente más uraniana, estos cambios los recibe con alegría, porque son una oportunidad. Se libran de toda una serie de obligaciones, ya no tienen que ocuparse de un montón de cosas, porque hay otros que se ocupan por ellos. Y entonces es una oportunidad, incluso el entrar a una residencia, de conocer gente nueva, de hacer actividades nuevas, incluso con mucho más tiempo libre de conectar con otra gente a través de redes sociales, de internet y de empezar un nuevo tipo de actividades, normalmente intelectuales. Volvemos a Urano y las ideas y eso de establecer conexiones y relaciones nuevas con gente nueva. Bien, este es en resumen el ciclo de Urano, el revolucionario entre los planetas, el responsable de los cambios. En el próximo vídeo hablaré de en lo que nos afectan a todos por igual los ciclos de Neptuno y de Plutón. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle me gusta. Si os sugiero que os suscribáis al canal para así saber cada vez que se suba un vídeo nuevo, que se os avise. Y os recuerdo una vez más que tengo también un canal en TikTok donde podéis ver otro tipo de vídeos relacionados con la astrología alquímica. Hasta pronto.